con los trabajadores hacen vil explotación. Para nuestras cotidianidades y que deje de ser esa idea de unos tantos intelectuales que se echan pajazos mentales frente a la libertad y empieza a ser realmente asumida por la gente común y corriente como lo somos nosotras, que no somos de académicas, no somos, o muchas sí lo serán, pero cómo lo asumimos también como una apuesta real, no solamente como, digamos, como se ha visto caricaturescamente de una idea pues de jóvenes desorganizados que cansados de la libertad. Digamos esto poniéndolo en términos más contemporáneos. Y en este orden de ideas, la plataforma tendrá un avance significativo una vez más en el concepto del anarquismo, es decir, apuesta en un anarquismo que es social, un anarquismo que es dualista, que trabaja en lo político, que trabaja también en lo gremial, un anarquismo que construye una identidad en sí misma y que se unta de las luchas del pueblo y que es ahí donde se recrea la misma idea, sino que además va a ser un anarquismo que vamos a llamar un anarquismo clasista, que le da una centralidad a esa dimensión de la lucha de clases, entendiendo que el anarquismo no puede vincularse a esa contradicción que escribía Marx, pero que recrearán y que pensaron muchos otros antes y después de la contradicción inherente del capital, la contradicción que se da entre el capital de trabajo y los sistemas de explotación. Es decir, cómo el anarquismo también empieza a hablar de las formas de explotación que se da también contra las trabajadoras y que se materializa de diversas formas. Entonces, la plataforma tendrá un argumento que me parece sumamente interesante, pero que, digamos, históricamente es debatible y tiene que ver con la génesis del anarquismo. Entonces, estos compañeros del grupo Hielotruda, la causa de las trabajadoras, que son quienes escriben el texto, dirán: el anarquismo nace y tiene su génesis pues en las luchas de la clase explotada, es decir, es en las oprimidas, las explotadas, las excluidas, es la clase trabajadora donde ha nacido el anarquismo, y recogerá un poco, obviamente muchos años antes, como esta idea que retoma Paulo Freire frente a la ontología, el problema de la ontología, que es un problema frente a la humanidad. ¿Cuándo somos humanos? ¿Cuándo dejamos de ser humanos? Que seguramente Freire no leyó a Bakunin ni leyó la plataforma, pero coincide acertadísimamente pues en esa idea. Primero, la plataforma dirá: no existe una humanidad homogénea, compacta, que podamos definir en términos abstractos, esta es la humanidad, sino existe una humanidad dividida, y es una humanidad dividida en clases, y es en eso en lo que tenemos, es en esa concepción que sentimos nuestra lucha. Y vendrá pues más adelante Freire y mucho más atrás Bakunin con esta idea de el acto de humanizar es un acto también revolucionario, de cómo vamos destruyendo esas relaciones de clase y cómo vamos destruyendo y superando las relaciones de explotación en relación al modo económico y por supuesto en relación al régimen político, que habla un poco de esta idea de no solamente la explotación económica como fundamento, sino también de la opresión política y de la exclusión política, donde entran todos estos debates que más o menos hemos dado frente al papel de las mujeres, las luchas de quienes nos reivindicamos feministas, de quienes también avanzamos en la lucha por la liberación animal, y que tiene que ver con ese problema pues, de la exclusión, ¿no? Y de las distintas dimensiones de la opresión, pero que en definitiva plantean una transversalidad, y es como el capitalismo genera una relación dual, una relación que es inherente a sí misma, y es la relación de explotación de clase. Entonces, la plataforma dirá esto, vuelvo a citar: por tanto, el anarquismo no deriva de las reflexiones abstractas de algún intelectual o filósofo, sino que viene de la lucha directa de los trabajadores en contra del capitalismo, de las necesidades y urgencias de los trabajadores, uso femenino, aunque el texto realmente está masculino, de las trabajadoras, de su aspiración a la igualdad y la libertad, aspiraciones que se vuelven particularmente vivas en los periodos de mayor heroísmo en la vida y lucha de las masas obreras. Ahí, digamos, es latente esta idea del anarquismo que nace y que tiene su génesis en la lucha de clases, que tiene su génesis digamos, en las urgencias, en la cotidianidad pues, de esa clase trabajadora que vive las inclemencias del capitalismo, que los pone, digamos, como ese gran sector explotado que tiene que producir y que no es dueño de nada más que de su fuerza de trabajo, ¿no? Ese concepto del ser proletario, el ser un desposeído: solo tengo mis hijos que puedan reproducir el ciclo del capital, mis hijos que reproducen pues la dinámica, la fuerza de trabajo, ¿no? En ese sentido,
veríamos otro avance en entender conceptualmente el anarquismo. Hablamos ya entonces de un anarquismo, bueno, repetiría lo que he dicho, dualista, identitario, que avanza también en las concepciones de lo social, pero avanza también en las concepciones pues, de la lucha de clases, y siente ahí la importancia pues, de dar la pelea, ¿no? A diferencia de otros sectores del anarquismo que plantearían pues que no es reductible el anarquismo a la lucha de clases, y que precisamente el anarquismo debe tener otros énfasis, ¿no? Incluso hace poco leía unos artículos de unos compas chilenos que hablaban de ese vicio leninista, bueno, decían algo así, ese vicio leninista de pensar la lucha de clases, como si esa realidad de explotación fuera solamente una interpretación de los viciados leninistas y autoritarios, ¿no? que a mí me parece un tanto desfasada esa crítica que hacen los compañeros, y por el contrario, si nuestra apuesta, siento yo, como hablando un poco de nuestra lectura frente a la plataforma, es entender la transversalidad de la lucha de clase sin desconocer evidentemente, y también dando nuestras luchas en lo cotidiano, también en el escenario de lo político, en el escenario de lo público y en el escenario, digamos, de la agitación, de la propaganda, del trabajo de base, pues lo que es pues las reivindicaciones del sujeto históricamente excluido, como puede ser la mujer, como puede ser las relaciones de explotación que también se dan con los animales, con, digamos, este tema de la diversidad étnica y tal. Entonces, más o menos, como que siento que es importante entender la nueva, digamos que yo no diría nueva conceptualización, sino la forma en que se renueva el pensamiento de Bakunin, que precisamente Bakunin, como muy bien lo decía Juan José, piensa en eso, piensa en la organización política, piensa en la organización social, piensa en la forma en que el anarquismo es un anarquismo vivo y latente en las luchas de la clase trabajadora y en el movimiento popular, ¿no? Cómo se junta de eso y no simplemente son divagaciones abstractas que se dan en otros sectores. Bueno. Ya, digamos, para ir terminando, daría paso, digamos, la intención era conceptualizar un poco y darle un contexto al documento de la plataforma y más o menos cuál es la apuesta del anarquismo que tiene, que finalmente todas estas ideas se concretan en la necesidad y la importancia de construir un reto que nosotros como libertarios también asumimos, y es el programa anarquista. Cómo avanzamos en construir un espacio unitario de las anarquistas que definan táctica y estratégicamente las formas de lucha que van a dar, las formas de confrontación contra el Estado del capital y las formas también de inserción en las luchas sociales, en las reivindicaciones cotidianas, y cómo nos convertimos en una suerte de potenciador digamos, de esas realidades, de esa rebeldía visceral que llamará Bakunin. Entonces, finalmente yo, digamos, tengo ya poco tiempo, entonces adelantaría ya de una y rápidamente la última parte, la parte de conclusiones que tenía que ver con las similitudes contextuales de lo que era el movimiento ruso de la primera mitad del siglo XX, bueno, no ruso, sino también europeo, el movimiento anarquista del antiguo continente, y de lo que vamos allá, y digamos de lo que nos atañe a nosotros, de nuestro contexto, lo que es el movimiento libertario y anarquista actualmente, ¿no? Entonces, más o menos el panorama que nosotros vivimos como herederas, como anarquistas en el 2014 en la sabana larga de Bogotá, es un contexto en el que la herencia de las luchas del anarquismo son herencias ambivalentes, son herencias difuminadas, que realmente no tenemos un referente muy claro para decir, vea, ¿cómo vamos a hacer esto? Y no tenemos un referente claro porque lastimosamente la historia del anarquismo en Colombia ha sido una historia de discontinuidades, que oscila en ese maniqueísmo del que hablaba de o nos alejamos de las luchas sociales o por el contrario entramos en ellas, pero entramos dejando de ser, es decir, esa idea de ser con otros pero dejando de ser. Entonces estamos no sé, confluyendo con otros sectores de la izquierda, dando debates, pero dejamos de ser anarquistas, dejamos de pensar nuestra apuesta como libertaria, que no es simplemente un fetiche nominal, es decir, es que a mí me gusta llamarme anarquista, sino que es una forma de concepción estratégica y también, pues digamos, de la lucha revolucionaria, de cómo vamos a dar la transformación la damos de forma horizontal o la damos de otra forma, la damos como feminista, la damos como
bueno, no sé. Sí. Entonces, me distraigo mucho. Bueno, entonces, además de las discontinuidades, vivimos oscilando en ese maniqueísmo. Y también vivimos como un escenario particular y es el divisionismo interno dentro del movimiento anarquista, ¿no? Desaparezcan del mundo y al abismo más profundo. 3. De tener la capacidad en términos de disciplina. Disciplina, sí, porque es que en el anarquismo hay que hablar de disciplina. Porque es que ese mito de que el anarquismo es el desorden, que el anarquismo es hacer lo que a cada cual se le hace, lo que se le da la gana, es un mito. El anarquismo es construir a partir de respetar al otro. Y solo se puede respetar al otro si yo me comprometo con el otro a hacer algo y lo hago. Y eso es disciplina. 1. Entonces, leer la realidad. 2. Responder a esa realidad. Y 3. Construir respuestas que las materialice en serio, porque es que una de las cosas que se nos ha dificultado en Colombia, me cuesta decir que yo soy viejo, pero en la militancia que no ha sido de 3 años, que ya ronda casi la década, pero que ha sido también de cercanía al movimiento libertario por más tiempo, una constante que nos hemos dado cuenta, o que yo me he dado cuenta en el movimiento anarquista, es que somos incapaces de meterle a esto como una forma real, una apuesta de transformación social, sistemática, sin permitir el cansancio, y lo que terminamos haciendo es que somos anarquistas únicamente cuando vamos a un concierto, somos anarquistas únicamente cuando salimos a una marcha, somos anarquistas únicamente cuando nos sentamos a escribir en el Facebook o a escribir en el blog X o Y cosas. Entonces, es muy importante la organización anarquista, porque la organización anarquista precisamente lo que hace es que toda esta gente que está aquí, que tiene una afinidad alrededor de esas ideas, se ponga de acuerdo para hacer esas cosas que acabo de enumerar y establezca acciones específicas para transformar en términos prácticos la vida que tenemos en este país. Cuando se habla de organización, hablamos de 2 tipos de organizaciones. Hablamos de la organización como coordinar acciones conjuntas alrededor de un mismo ideal, pero también podemos hablar de organización cuando hablamos de organización como grupo, como colectivo. No tenemos que remitirnos y cerrar la lectura de organización únicamente a la organización como grupo y como colectivo, aunque es fundamental que tengamos la capacidad de reunirnos con aquellas personas con que tengamos afinidades y constituirnos como grupo, porque eso nos va a dar escenarios para debatir, escenarios para discutir, para construir cosas. Pero no es suficiente con la organización como grupo, hace falta entender la organización como algo más amplio, en donde grupos e individualidades, pero especialmente grupos de distintas afinidades, se puedan poner de acuerdo para hacer ciertas cosas, ¿sí? Y ahí, cuando hablamos de la organización anarquista y después de la organización social, tendríamos que pensar que el anarquismo no es un ente monolítico, no es algo homogéneo, algo planteado a Julián, pero quisiera desarrollar esto. Estuve participando, por ejemplo, hace un mes en la Feria del Libro Anarquista en Medellín, y el escenario era absolutamente opuesto a lo que estamos viendo hoy acá. La organización se entendía como un problema porque era autoritario. El construir un programa anarquista se entendía como un problema porque uno no le puede decir a los demás qué es lo que tienen que hacer. Construir procesos estratégicos a largo plazo es un problema porque uno no puede ser mesiánico y uno no puede pensar en el paraíso terrenal, ¿sí? El anarquismo es muy diverso y claramente en Colombia, a pesar de que seamos tan poquitos y poquitas, en Colombia existen 2 tendencias, creo yo, muy generales, que es una tendencia mucho más cercana a las prácticas de lo que en el siglo XIX, final del siglo XIX, principio del siglo XX se llamaban individualistas, que hoy en día se le ha retomado el mote de insurreccionalistas, ¿no? Que no proponen la organización, que buscan solamente afinidad específica por momentos esporádicos, que buscan
generar rupturas radicales todo el tiempo, a toda hora, sin importancia de que esas rupturas respondan a procesos sociales, sino por la acción de pequeños colectivos o individualidades. Y claramente existe otro tipo de anarquismo aquí en Colombia, que es el anarquismo que pretende construir organización social. ¿Sí? Y ojo, no solamente estamos hablando de anarquismo social referido al plataformismo, porque aquí desde hace muchos años hay varios colectivos e individualidades que vienen construyendo, inclusive sin nombrarse anarquistas, inclusive sin estar publicando manifiestos llamándose libertarios, desde apuestas que son anarquistas. ¿Sí? Yo de hecho creo, sí, cuando hablo de eso, pertenezco a un colectivo donde nunca, que es un colectivo que se llama Aldea, donde nunca se ha dado la discusión de si somos o no somos anarquistas, aunque todos sabemos que nuestras prácticas van por ese camino. ¿Sí? Pero ¿cuál es el punto? Nos organizamos para generar procesos de construcción social. ¿Sí? Y en ese sentido, no se puede hablar de un único anarquismo. Y por lo tanto no se puede hablar de un único programa anarquista. Y esto es muy importante, porque cuando se habla de la necesidad de la organización centrada en la construcción de un programa, sería mal caer en el supuesto que podemos hacer un único programa para todos los anarquistas y que en él llegarán todos y todas las anarquistas. No va a pasar. ¿Sí? No por ello debemos dejar de pensar que podemos, entre los que más nos parecemos, entre aquellos que tenemos más cercanías, construir programas similares. Eso significa que yo voy a dejar de trabajar y de hablar con los compañeros más insus en Medellín. No lo voy a hacer, a pesar de mucha gente que me tacha muchas veces a mí de proinsurreccionalista por tratarme con compañeros insurreccionalistas. Yo creo en la necesidad de la unidad en la lucha. ¿Sí? Y en ese sentido creo que hay un núcleo pequeño que se llama anarquismo organizado social, que está dentro de un marco mucho más grande que se llama anarquismo en Colombia. ¿Sí? Y en la medida en que dentro de ese anarquismo social hay otros más pequeños, que puede ser Colectivo Vía Libre, Aldea, yo no sé qué. Y en la medida en que vamos creciendo, el programa se va volviendo cada vez menos específico y más general. No por ello deja de existir la posibilidad de trabajar colectivamente con otras personas. ¿Por qué? Básicamente porque esos compañeros en Medellín, como compañeros aquí en Bogotá, son anticapitalistas y también creen en una sociedad que no se basa en el Estado. Pero ojo, y aquí es lo interesante de la plataforma, el anarquismo está en un movimiento que no solamente es el de su afinidad ideológica, sino es el del movimiento revolucionario de izquierda y en general el movimiento social en Colombia. Por lo tanto, tenemos la necesidad de ir creciendo en esas afinidades y tener la capacidad no solo de trabajar con anarquistas, sino, y como lo hemos hecho, trabajar con la marcha patriótica. Sí, trabajamos con la marcha patriótica. Ah, ¿son autoritarios? Sí, son autoritarios. ¿Sí? Trabajamos con compañeros camilistas, no son anarquistas, no, ¿por qué tienen que serlo? ¿Sí? Pero ¿por qué trabajamos con ellos? Porque juntos tenemos también otros objetivos que ya no son tan específicos como los que planteamos en nuestro colectivo de base de 3 personas, pero que sí se enmarca dentro de la defensa de lo público, la necesidad de atacar a las multinacionales, a las grandes empresas, la defensa de los trabajadores y demás. En ese sentido, creo yo que sabe muy bien la forma en cómo la plataforma plantea la necesidad de que haya colectivos específicos anarquistas que difundan el pensamiento, que generen propaganda, que generen acción y militancia colectiva, pero al mismo tiempo es importante que los y las anarquistas se involucren en la lucha social en donde se encuentran con otras personas con distintas ideologías. ¿Sí? Y si el anarquismo quiere ser una opción en este país, tiene que ser un anarquismo sin dogmatismos. Tenemos que dejar la huevonada, y me perdonan, porque primero yo, tenemos que dejar la huevonada de ver a la red Mateo Kramer como los infiltrados de yo no sé quién. Ya, y digo primero yo porque así yo lo hice también. Pero la práctica política me ha demostrado a mí que la única forma de generar un proceso de transformación social en este país y de hacer válido el anarquismo como una alternativa dentro de ese proceso de transformación es tener la capacidad de cada vez irnos coordinando de forma más amplia con las distintas organizaciones afines y no afines.
sin dejar de ser anarquistas. No tenemos que dejar de ser anarquistas. Segundo punto. No voy a lograr la media hora, lo siento. O sea, no voy a parar. ¿Cómo leer la realidad? El plataformismo, claro que sí, la plataforma, claro que sí, da una propuesta muy interesante de la lucha de clases, de cómo es el Estado, de cómo se presenta, de hecho, el movimiento de izquierda en ese momento, ¿sí? Pero hay algo muy importante, es que para poder leer el plataformismo hoy día tenemos que ver una sociedad que ha cambiado, y que ha cambiado mucho. Es más, de hecho, Colombia nunca fue, tal y como se plantea el plataformismo. Colombia nunca ha sido una nación industrializada, empecemos por ahí. Nunca. Hasta este momento, la mayoría de la población colombiana, ¿sí?, no está vinculada y no ha estado vinculada con el sector industrial. No por ello dejan de ser trabajadores, no por ello dejan de ser asalariados, no por ello dejan de, si uno quiere llamarles proletarios. Pero no es ese imaginario de la lucha de clases, del obrero con el overol y con qué sé yo, porque eso no existe aquí en Colombia. Menos del 30% de la población está vinculada a la industria, menos, muchísimo menos. ¿Dónde están afiliados la gran mayoría de trabajadores y de trabajadoras? En el sector servicios. Sector servicios, ¿sí? Es decir, entender la lucha de clases hoy día no puede ser repetir los mismos íconos de sociedades que son profundamente distintas a la nuestra, ¿sí?, en donde se desarrolló la lucha de clases de una forma distinta. ¿Eso quiere decir que aquí no hay lucha de clases? No, sí hay lucha de clases. ¿Por qué? Simple, la lucha de clases parte de un principio, la acumulación de la propiedad en unas pocas manos versus el despojo al resto de la sociedad. Y eso existe en este país. En este país siguen siendo pocos los propietarios y seguimos siendo la mayoría quienes estamos despojados de la propiedad. Y que no tenemos más sino vender nuestra fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Pero ojo, ¿cómo le metemos a todo este análisis la presencia del movimiento campesino? Los plataformistas lo dicen, tenemos que acercar a las masas campesinas. Desafortunada descripción. Yo sé que tal vez no era la intención en su momento, pero eso de masas, que no podemos seguir hablando así de la gente, que la gente no es una masa. Pero si dicen, no la asumen como clase, sino como, siempre el anarquismo ha tenido una relación de odio-amor, más amor que odio con los campesinos, ¿no? De decir, sí, son una clase que puede ser revolucionaria. Bakunin la veía bastante de una forma muy romántica, al ver que ahí habían todavía algunas formas de tipo medio comunista que debían potencializarse, ¿sí? Pero la realidad, ¿cuál es? Nosotros luchamos contra la propiedad privada, sí. Bienvenidos a un país donde buena parte de los campesinos son propietarios y donde el problema del campesinado no es el acceso a la propiedad. Hoy día no es. En los 60, en los 50, sí era. Hoy día no es. ¿Qué pasó con el anterior paro campesino? ¿Cuáles eran las luchas? Asegurar la posibilidad de que lo que producen se pueda vender. ¿Por qué? Porque existe un monopolio de la distribución, ¿sí? Es decir, estamos viviendo un momento en donde entran algunas variables que nos complejizan la realidad, a pesar de que podamos seguir hablando de lucha de clases. Lo que pasa es que hay que redimensionar la forma en cómo hablamos de lucha de clases. No podemos seguir hablando de lucha de clases simplemente citando a Marx, a Lukács, a Gramsci. No, tenemos que mirar cuál es la realidad de este país. Y, como lo decía también, lo escribí en algún texto que Juan José me dio palo hasta morir, que hablamos de la lucha de clases. Yo creo que no solo es importante la lucha de clases, sino también es muy importante recordar las clases de luchas, ¿sí? Y que es, claro, la lucha de clases económica es urgente porque, en términos prácticos, muchos nos estamos limitando nuestra vida porque no tenemos la capacidad material de reproducirla. Puede que sea urgente, pero no por ello dejan de ser igual de importantes las otras clases de luchas, como son la lucha por acabar la segregación de género, la segregación por elección sexual, la segregación por excusa de raza y demás. Y en ese sentido, la lectura de la realidad no puede seguir privilegiando el análisis economicista. Y por lo tanto, el programa anarquista no puede únicamente centrarse en el análisis económico.
Y por lo tanto, la organización anarquista no solo puede privilegiar la lucha de clases como dinámica de organización social. Ustedes lo saben porque vivimos en el mismo país. Existe un movimiento feminista que cada vez se pone más a la vanguardia del tema de la segregación por causa de sexo, un movimiento LGTBI también a propósito de las opciones sexuales, la primera de género, las segundas sexuales. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos cómo hacemos para, dentro de nuestros colectivos pequeños, pero también dentro de los programas anarquistas más generales, introducir esa lectura de la realidad. Y por último, dentro de la lectura de la realidad, algo que es muy importante, y es algo que nos ha jodido mucho en el análisis, que es el tema del Estado. ¿Estamos en contra del Estado? Evidentemente lo estamos, ¿sí? Pero también salimos a las marchas a defender la educación pública. Y eso no es una contradicción. No es una contradicción. ¿Por qué? Es simple. Toda sociedad, para que funcione, tiene que organizar públicamente la gestión de ciertos servicios. El Estado, gracias al monopolio de la fuerza, le ha quitado a la comunidad y a la sociedad la posibilidad de que sea ella la que gestione la salud, la educación y demás. Pero en términos prácticos, eso ha hecho que en el día de hoy hayan mínimas, pero garantías de salud y educación para la población. Sería ridículo, estúpido por parte de los anarquistas que de un momento para otro, porque digan es que hay que acabar con el Estado, lo que planteen es que si hay que acabar con el Estado hay que acabar con la educación pública, hay que acabar con la salud pública. No, aquí de lo que se trata es entender una realidad en donde el Estado existe y tiene unas consecuencias prácticas en la vida de la gente. ¿Qué pasa si se quita la salud pública en este país? Tenemos claro. ¿Qué pasa si se quita la educación pública en este país? Lo tenemos claro. Aquí lo que hay que hacer es no permitir la privatización de lo público, pero tampoco quedarnos cómodos con la gestión por parte del Estado de lo público. Y hay que comunitarizar lo público, desestatizándolo y volviéndolo una práctica que responda a las necesidades y a la gestión de las comunidades. ¿Sí? Pero como eso no se hace de un momento para otro, no podemos simplemente acabar con el Estado y empezar por otro lado. Es decir, cuando analizamos la realidad en donde vivimos en el Estado, a principios del siglo XX, cuando se escribe la plataforma, no existen los estados de bienestar tal y como existen ahora. Nos guste o no nos guste, el Estado ha venido ocupando unos sectores estratégicos de la realidad, ¿sí? Que hacen que hoy día dependamos del Estado y se defienda lo público para que no pase a manos de lo privado. No por ello se defiende al Estado a raja y tabla. Es decir, hay que complejizar la realidad de lo que se ve. Y por último, hay un tema que en la plataforma me genera un poquito de escozor, bueno, hay varios, pero este me genera escozor porque a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y todavía hoy, muchos anarquistas pelean contra la palabra democracia. Es que la democracia es un invento burgués, es que la democracia es... Pero ¿y qué hacemos si hoy día en la sociedad colombiana la mayoría de personas que viven alrededor nuestro entienden la democracia como una forma de participar en la sociedad a partir de algo que ellos no ven que es reducido, que nosotros creemos que es reducido, que es el voto y la elección? Pero para ellos el sinónimo de democracia no es la legitimación de la burguesía y qué sé yo, no, no, no. De hecho, para muchas personas se entiende la democracia como algo que efectivamente permite que se participe políticamente en la sociedad, ¿sí? ¿Por qué tenemos que ser tan torpes de ir a decirle a la gente es que ustedes son unos brutos, la democracia es falaz, es que la burguesía los está utilizando y les está llenando? No, en Estados Unidos hicieron algo muy interesante. David Graeber, que es un antropólogo famoso en el ambiente académico, pero que más que ser famoso en el ambiente académico, es muy importante dentro del movimiento anarquista porque participó en el movimiento Occupy Wall Street. En un texto donde hablaba sobre el movimiento de Occupy Wall Street, él decía, aquí nosotros le decimos a la gente, el problema es que no tenemos democracia, y lo que hay que hacer es construir una democracia verdadera, ¿sí? Por lo tanto, creo que entender la realidad también es entender que muchas veces algunas palabras que nos producen escozor a nosotros, ¿sí? Podemos redimensionarlas también, podemos utilizarlas para construir una nueva forma de entender la realidad, ¿sí? Y en eso uno no puede entonces quedarse simplemente en
seguir la... Sí, ¿no? Entonces la plataforma, no, uno no puede, porque la realidad termina desbordándolo uno, ¿sí? Y ahora, ¿qué proponen los anarquistas? 5 minutos proponen los anarquistas. Los anarquistas que creemos en la organización social, que creemos en la necesidad de construir programas, que creemos en la necesidad de articularnos, ¿sí? Muchos de ellos, yo diría que, yo no sé si soy exagerado, me perdonarán, pero creo que la gran mayoría somos comunistas libertarios. A ver, existe una corriente filosófica, el colectivismo dentro del capitalismo, pero en la práctica la gran mayoría creo yo, de organizaciones, sean plataformistas, sean de tipo federación, lo que sea, somos comunistas libertarios. ¿Y hacia dónde va el comunismo libertario? El comunismo libertario va hacia la reivindicación de acabar la propiedad privada para obtener la capacidad en la sociedad de gestionar las cosas desde la propiedad colectiva, y a partir de eso construir formas distintas al individuo, a la atomización, sino a la construcción del tejido social. Pero yo creo que los anarquistas no solo, a veces pienso, y me voy a arriesgar a decirlo, a veces pienso que el mayor ideal de los anarquistas que planteamos la necesidad del comunismo libertario, o los anarquistas que planteamos la necesidad de la organización y de la organización social, más que el comunismo libertario como bandera de lucha ideológica, primero debería estar algo que creo que es lo que nos va a permitir acercarnos a la gente y construir con la gente, y es, vivimos en una sociedad en donde no existen mecanismos de construcción colectiva de decisiones y de ejecución de decisiones que permitan que la gente realmente se sienta integrada en los debates sociales, y que hace que la gente no se motive a tomarse la realidad con sus manos. Caigan violentamente Papa, Rey y Presidente con todo el cortejo inmundo